Hola, buen día, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Vamos a continuar hoy con las clases del tema 5, ángulos de elevación y depresión, y los ángulos en posición estándar. Iniciaremos hoy, como siempre, vamos a trabajar en este segundo momento con hablaremos un poco sobre el proyecto. Recordamos que el proyecto son las habilidades cognitivas efectivas para el fortalecimiento de la inteligencia emocional en el estudiante cervantino. La idea es que pues estemos claros que vamos a trabajar en equipo para tratar de conocer un poco más sobre las emociones, cómo canalizarlas y introducirnos un poco en lo que es la inteligencia emocional. Sabemos que yo tampoco es que sea experta en el área, pero la idea es que en equipo trabajemos, simplemente que conozcamos, que aprendamos cosas nuevas sobre este importante tema. Empezaremos hablando un poco sobre qué son las emociones. Una emoción es algo que una persona siente que la hace reaccionar de cierta manera. Las emociones son experimentadas de forma individual, ya que no todas las personas sienten o reaccionan de la misma manera. Vizquerra, un autor, nos explica que una emoción es un estado complejo del organismo caracterizado por una perturbación que predispone a una respuesta organizada. Las emociones se generan habitualmente como respuesta a un acontecimiento externo o interno. Entonces, de acuerdo a esto, pues las emociones, por eso es importante que las aprendamos a conocer, a identificar y a manejar, porque cada quien las vive y reacciona a su manera, de manera muy individual. Las emociones son dinámicas, ¿por qué? Porque podemos sentir varias emociones a la vez o cambiar rápidamente de una emoción a otra. Son de corta duración, son a consecuencia de un estímulo, generalmente puede ser interno o externo, son de alta intensidad y son automáticas. Generalmente tenemos reacciones automáticas a ellas, lo cual en los videos que hemos visto, pues dijimos que la idea es tratar de canalizar para que esas reacciones automáticas no sean, no nos ocasionen después cosas que nos tengamos que arrepentir. Entonces, por eso tratar de, al educar las emociones, pues vamos a tratar de precisamente que no sean esas reacciones tan impulsivas, sino que sean después de un producto de un tiempito que nos tomemos para razonar y saber cómo vamos a actuar. En cuanto al foro, pues muy agradecida primero con todos los que han participado, muy buenas todas las participaciones, excelentes sus opiniones. La mayoría cumplió con lo que se les solicitó, dio buenos aportes y obviamente muchos hablaron de que tratemos primero de reconocer las emociones para poder después trabajar en ellas. Como yo les dije, como les acabo de decir, pues la idea es que trabajemos en equipo o en conjunto con esto. No es que seamos especialistas o yo sea especialista en el área, pero vamos a tratar de conocer las emociones, algo que ya en los aportes que hicieron en el foro, pues sabemos que son bastante importantes para nuestro proceso de formación personal y que repercute directamente en nuestra ejecución a nivel profesional. Porque ahí hablaba también en el video que no necesariamente una persona exageradamente inteligente con un coeficiente intelectual bastante alto va a tener éxito a nivel profesional. ¿Por qué? Porque si se deja llevar por ciertas emociones, a pesar de que tenga mucho talento intelectual, no va a poder trabajar en equipo ni va a poder cumplir con los estándares de las instituciones donde se piense desempeñar para sus relaciones sociales. Entonces, dentro de las respuestas que ustedes me dieron o que dieron en el foro, están emociones para estudiar como la ira, el miedo, la ansiedad, la tristeza, la depresión, el entusiasmo, el optimismo, el estrés, la frustración, la felicidad, el amor, la decepción. Fueron la mayoría los que entre todos dieron esas opiniones. Dijimos que pues vamos a trabajar la mayoría, vamos a trabajar varias, pero al final en las actividades que ustedes van a realizar pues pueden tocar cualquiera de las cantidades de emociones. Recordamos que esta inquietud del estudio de la inteligencia emocional, pues además de que ya sabemos que es muy importante, muchas veces no lo tomamos en cuenta para formarnos en esa área. Pero a raíz de la situación que vivimos actualmente, de los cambios que llevamos para un año en situaciones de pandemia, lamentablemente mucha gente ha perdido sus familiares,
pues debemos dar gracias a Dios de que nosotros pues estamos bien y que con el favor de Dios pues no suframos pérdidas humanas en esta situación, pero hay mucha gente que sí lamentablemente ha perdido su familiar y, y bueno, pues son situaciones nuevas y que pues bueno, canalizar o tratar de mantenernos emocionalmente lo más saludable posible. Entonces, de las emociones que ustedes dieron, opciones por el foro, pues las que más votos tuvieron para analizar son la ira, la ansiedad, la tristeza, el miedo y la felicidad. Este proceso que vamos a hacer de estudiar, analizar las emociones, pues básicamente forma parte de nuestro proceso de formación en inteligencia emocional. A grandes rasgos, la inteligencia emocional es la habilidad para tomar conciencia de las emociones propias y ajenas y la capacidad para regularlas. En los aportes que ustedes daban en el foro, muy acertados la mayoría, efectivamente decían que además de conocer nosotros como nuestras emociones y reaccionar ante ellas, también era muy importante conocer y reconocer las emociones de los demás para, a través de eso, poder tener mejor relaciones interpersonales y tener más empatía, poder tratar de entender más a las otras personas para mejorar nuestras relaciones. Entonces, en este primer tema, o en este tema 5, vamos a tratar el proceso de estudio de las emociones a través del triángulo emocional. Durante el segundo momento vamos a tratar 3 estrategias. Lo que les digo, yo no soy experta en el área, pero en el proceso de investigación pues conseguí o diseñé, seleccioné 3 actividades que vamos a ir elaborando a la par de los contenidos temáticos para luego hacer una entrega final de ese proceso de estudio de las emociones, que es una calificación, como pudieron o pueden ver en el instrumento, en el plan de evaluación que ya está en el aula virtual. Después, poco a poco, vamos a ir dando los lineamientos de eso. Entonces, la primera estrategia que vamos a utilizar es el triángulo emocional. El triángulo emocional pues, nos habla de que la personalidad se configura como un triángulo. Cada uno de sus vértices representa una parte fundamental. Una es la parte conductual, cómo nos comportamos, otra es la emocional, cómo sentimos, y otra es la cognitiva, cómo pensamos. Cada una de ellas está conectada por su lado con los otros 2 vértices. Intervengamos por donde lo hagamos, los otros 2 lados se van a ver afectados. Aquí más o menos está una representación del triángulo emocional a nivel general. Y me llamó la atención o me llamó la atención de que ¿por qué un triángulo? No cualquier otra figura. Entonces el triángulo generalmente se relaciona con el número, obviamente se relaciona con el número 3, que representa la verdadera sabiduría, simboliza la conexión cuerpo, alma y espíritu. También lo podemos relacionar a nivel religioso. El número 3 es muy utilizado, se ve a nivel en todas las áreas lo conocemos, lo manejamos y se relaciona a nivel espiritual, también a nivel católico con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Digamos que es un número también de los considerados muy perfectos. Les recomienda o les recomiendo que pueden revisar ese enlace que está ahí, que habla sobre el triángulo emocional, porque como les digo, pues este es un trabajo que vamos a hacer todos. Agradecería la colaboración del que pueda revisar el video y enviarme sugerencias, puede ser por el aula virtual o a nivel del chat privado de WhatsApp, con sugerencias de elaboraciones de triángulos emocionales de cada uno de ustedes en cuanto a alguna emoción en particular o varias emociones de acuerdo a lo que vean ahí en el video. La idea es que en las próximas clases pues vamos a tratar de que yo traiga algún ejemplo de un triángulo emocional, porque la actividad a evaluar o lo que van a ir haciendo para el proceso de evaluación de esta actividad relacionada con el proyecto, pues va a ser la construcción de triángulos emocionales. Entonces vamos a ir tratando de ver ejemplos de eso. Bueno, ahora sí continuamos con la parte del contenido que estamos viendo. Ahora en este caso vamos a tocar ángulos en posición estándar. Un ángulo se considera en posición normal, canónica o estándar cuando su vértice coincide con el origen del sistema de coordenadas y su lado inicial coincide con el semieje positivo de las abscisas. Entonces, observamos un ángulo en posición estándar es aquel cuyo origen del ángulo, observamos por aquí,
está en el origen del sistema de coordenadas cartesianas. Su lado inicial siempre va a ser el eje positivo de las X. Este es mi eje positivo de las X. Y su lado terminal, pues se puede encontrar en cualquiera de los 4 cuadrantes del sistema de coordenadas. Esa es la definición. Aquí observamos el ángulo puede ser positivo, recordamos que es en sentido contrario a las agujas del reloj, o puede ser negativo, que es trazado en el mismo sentido de las agujas del reloj. En este caso, el lado terminal está en el 4º cuadrante, el ángulo es negativo porque se está midiendo en el mismo sentido de las agujas del reloj. Algunos ejemplos de ángulo en posición estándar son, observamos este ángulo de 360 grados, recordamos que cuando yo trazo el ángulo en este sistema de coordenadas cartesianas, pues en el eje positivo de las Y van a estar los 90 grados, en el otro eje, en el eje negativo de las X, si doy trazo esta vuelta, esta semicircunferencia, pues me quedaría aquí el ángulo de 180 grados. Luego, si trazo hasta aquí, tengo 270 grados. Y si doy la vuelta completa, tengo 360. Entonces, aquí tengo otro ángulo en posición estándar. En este caso es de 60 grados. Aquí traza parte del eje positivo y llega hasta su lado terminal. Y aquí mide 60 grados. Este ángulo es de menos 300. ¿Por qué? Porque igual sale aquí desde el lado positivo de las X, pero viene trazándose en el mismo sentido de las agujas del reloj, por eso es que es negativo y se forman los 300 grados. Recordamos aquí hay 90, menos 90, aquí sería menos 180, aquí sería menos 270 y aquí. Para construirlo ustedes igualito lo podemos hacer como ya estudiamos para trazar los ángulos de inclinación y de elevación y de presión. Aquí colocaría en el centro el transportador. En este caso, si el ángulo se va a medir en el mismo sentido de la aguja del reloj, pues aquí en este caso como es 300, pues va a dar la vuelta completa, pues no es necesario colocar el transportador aquí mirando hacia abajo, porque ya saben que hasta aquí hay 180. Colocarían el transportador aquí y contarían aquí los 90 y luego 30 más, los 90 y 30 más para construir aquí, ¿no? Y así sucesivamente. Este es de 250. Coloco aquí igual, el transportador no es necesario ponerlo aquí arriba porque ya sabemos que aquí están los 180. Lo coloco aquí abajo y mido los 70 grados que me faltan para completar los 250 y así sucesivamente. Aquí está otro que también es negativo, está medido en el mismo sentido que las agujas del reloj y este es positivo. Igualito, entonces aquí sí colocaría el transportador en la parte de arriba, los 90 grados están ahí marcados y marco los 30 grados adicionales para construir el ángulo. Dos ángulos de posición estándar pueden tener el mismo lado final. En este caso se dice que los ángulos son coterminales. Coterminales es que tienen el mismo lado terminal. El lado inicial todos lo tienen igual, pero el lado terminal hay varios que tengan el mismo lado terminal. En la figura los ángulos alfa, beta y gamma son coterminales. Por ejemplo, aquí tengo el ángulo alfa, que es un ángulo negativo, sale desde el eje positivo de las X como todos, y gira en el mismo sentido de las agujas del reloj y llega hasta aquí. Y este es el lado terminal. Pero luego también tengo este ángulo beta, que es un ángulo positivo, sale desde el eje positivo de las X y llega hasta el mismo lado terminal, pero desde el otro, midiéndolo positivamente. Este otro tengo el ángulo gamma, que es un ángulo que igual es positivo, pero sale desde el mismo origen, desde el mismo eje positivo de las X, pero observamos que él da una revolución completa y sigue, pero igual llega al mismo lado terminal. Por eso todos tienen el mismo lado terminal, por eso se llaman coterminales. Un ejemplo aquí, con medida, pues tengo aquí el ángulo, este es el lado terminal, sale aquí su lado inicial, y el ángulo, recordamos que es girar el lado inicial hasta el lado terminal, entonces girándolo de aquí, este es positivo, porque viene el contrario de las agujas del reloj, y este es negativo, y este obviamente, este será de 150, y este es de 210, dependiendo de, obviamente, donde esté ubicado. Ahora, si el θ es un ángulo en posición normal, y el punto XY es cualquier punto contenido en el lado final o el lado terminal, diferente del origen 0, 0, se cumple que
la distancia entre el origen y el punto P es igual a R, se llama R, va a ser igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Se definen las razones trigonométricas para el ángulo θ de la siguiente manera. Entonces, aquí observamos la figura. Tengo el ángulo θ, que está aquí en el primer cuadrante, en este caso. ¿De dónde sale la fórmula de R? Pues entonces, este es el punto P, que está en el lado terminal del ángulo. Y el punto P, pues XY. La distancia entre el origen y el punto P se llama R. Y sabemos que esto forma un triángulo rectángulo. Al aplicar un triángulo rectángulo, al aplicar el teorema de Pitágoras, que se funciona para el triángulo rectángulo, yo puedo hallar la medida entre el origen y el punto P a través del teorema de Pitágoras. Entonces sería el primero al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado, que en este caso es R, es igual a la suma de los dos catetos al cuadrado, que serían esta, que es el mismo Y, y este, que es X. Y obviamente para despejar la R le saco la raíz al otro lado y por eso me sale esta fórmula. Entonces, las razones trigonométricas pues vendrían definidas. El seno de alfa, el seno de θ en este caso es el cateto opuesto, que es el mismo Y. Esta distancia que hay aquí de entre 0 y Y pues es la misma que hay aquí. Entonces este el cateto opuesto sería Y entre la hipotenusa que es R. El coseno será el cateto adyacente que es X entre la hipotenusa que es R. La tangente es el cateto opuesto que es Y entre el cateto adyacente que es X. La cosecante es simplemente el opuesto del seno, pues sería entonces hipotenusa que es R entre el cateto opuesto que es Y. La secante sería entonces la hipotenusa entre el cateto adyacente que es X. Y la cotangente pues sería entonces ahora el cateto adyacente que es X entre el cateto opuesto que es Y. El valor de las razones trigonométricas de un ángulo θ es independiente del punto que se ubique sobre su lado final. ¿Qué significa? Que si yo colocara el punto, en este caso es este XY, pero si yo colocara el punto por aquí más cerca, igualito el valor de las razones trigonométricas será el mismo. Igualito si yo colocara el punto por aquí, extendiera el rayo que forma el ángulo y colocara por aquí. Igualito me iba a dar, al calcular la razón trigonométrica, me iba a dar el mismo número. Hacemos un ejemplo. Si alfa es un ángulo en posición estándar cuyo lado terminal contiene al punto 3, 2, determina los valores de las razones trigonométricas seno de alfa, coseno de alfa y tangente de alfa. Represento la situación, mi sistema de coordenadas, ubico 3 para X, 2 para Y, 3 para X, 2 para Y. Es el par ordenado 3, 2. Recordamos que la primera componente es X, la segunda componente es Y. Formamos el punto P. Luego trazamos o resaltamos el lado inicial, que en este caso que siempre está con el semieje positivo de las X. Trazamos el lado terminal que pase por el origen y el punto P que me están diciendo que está en el lado terminal. Y extiendo la flecha, me observan que aquí se extienden flechas porque un ángulo es infinito, es formado por dos rayos. Los rayos serían o dos semirrectas que se forman o que tienen flecha extremo que se extienden infinitamente. Entonces siempre le hacemos la flecha. Y marcamos el ángulo alfa desde el eje positivo hasta el lado terminal. Luego entonces de que ya tengo esto, pues yo tengo que hallar a R. Recordamos que R es la distancia entre el punto del origen y el punto que me dieron. Calculo con la fórmula. En este caso X vale 3 y Y vale 2. Al 3 al cuadrado y 2 al cuadrado me daría 9 más 4. R vale raíz de 13. Y las razones trigonométricas, seno de θ sería entonces el cateto opuesto. El cateto opuesto del ángulo es este, que es la misma distancia que hay desde aquí hasta el eje Y. Aquí en el eje Y, entonces el mismo sería 2. Y R que me dio raíz de 13. Recordamos que en el denominador no dejamos raíces, aplicamos racionalización, multiplicamos tanto arriba como abajo por raíz de 13. Y esta multiplicación es lineal, 2 raíz de 13. Y raíz de 13 por raíz de 13 me da raíz de 13 al cuadrado, lo cual me cancela la raíz y me queda solo el 13. Aquí no se puede simplificar nada porque 13 es un número primo, por eso queda así. El coseno será entonces el cateto adyacente, que en este caso es el valor que es 3, que es X, entre la hipotenusa, que es R. Me daría entonces
3 para X y raíz de 13 que vale R. Aquí aplicamos el mismo proceso de racionalización. Aplicamos el proceso de racionalización y me queda entonces 3 raíz de 13 entre 13. Observamos que este no se simplifica porque igual el 13 es número primo. La tangente que vendría siendo el cateto opuesto que es 3, que es Y, y, perdón, 2, que es Y, y el cateto adyacente que es de X, que es 3. Luego los ángulos de 30, 45 y 60 grados, los cuales aparecen con mucha frecuencia en aplicaciones trigonométricas, serían los ángulos 30 y 60 son complementarios, es decir, que la suma entre ellos da 90. Por eso dicen dos ángulos son complementarios cuando la suma entre ellos da 90 grados. Mientras que el de 45 es complementario de sí mismo. La tabla siguiente resume los valores de las razones trigonométricas para los ángulos 0, 30, 60, 45 y 90. Esos se van a utilizar mucho, se utilizan mucho, entonces por eso se organizan y se presentan en esta tabla. Luego, este tema 5 se va a desarrollar durante 3 semanas, es decir, terminamos la otra semana de 5 de febrero. Recuerda revisar los lineamientos para la evaluación de este tema. Los mismos serán publicados en los próximos días. Dentro de la evaluación de este tema está la transcripción de las clases, considerando presentación y creatividad en el desarrollo de las mismas. Si deseas ampliar lo visto en esta clase, recomiendo estos enlaces. Pues ya sabes que las dudas e inquietudes las puedes abordar a través del foro correspondiente en el aula virtual o a través de la mensajería privada, ya sea la plataforma o de WhatsApp. Que estén muy bien.